Noticias, primera emisión, saludamos con Juan Javier Dávalos, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Juan Javier, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Cuéntenos respecto a esta denuncia por un supuesto saqueo de los bancos a los usuarios. Esto no es nada nuevo, todos los días yo creo que vivimos esa experiencia, todos los que somos cuenta ahorristas, cuenta correntistas o tenemos una tarjeta de crédito. Cada día hay alguna cosa por las que nos deben sorprender los señores de la banca. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta denuncia y qué posibilidades le ve de que pueda frenarse con el saqueo que hacen los bancos a los usuarios. Gracias, Licenia. Alexis, buenos días. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha la mañana de hoy. Y sí, el día miércoles, ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo he presentado esta denuncia que ya cuenta con la aprobación del mismo para ser investigada. Adicionalmente, en la tarde de hoy se publicarán en la página web del Consejo de Participación todos los documentos que sustentan esta denuncia. Y mire, Licenia, es muy grave que la Superintendencia de Bancos le haya pedido a la Junta de Política Monetaria y Financiera que modifique los segmentos de las tasas de interés a partir de una solicitud de un banco privado. En este caso... ¿Cuál banco, consejero? Buenos días. Buenos días, Alexis. A partir de la solicitud del Banco de Guayaquil. Esto está documentado, forma parte de los documentos que se han enviado incluso a la Asamblea Nacional por parte de mi despacho para que se continúen con las investigaciones. ¿Qué implica este pedido del Banco de Guayaquil, consejero? Un poco en el lenguaje un poco más común para que la gente lo pueda entender. ¿Cuál es el perjuicio que al dar paso a esta solicitud del Banco de Guayaquil se le hace a los usuarios? En el mismo informe técnico que presenta la Superintendencia de Bancos, se hace una evaluación de impacto en la que se estima que los beneficios para la banca privada a partir de la modificación de estos segmentos, de estas tasas de interés, va a ser de 67 millones de dólares. Al día de hoy es la superintendencia la que tiene que presentarnos las cifras exactas de con cuántos millones de dólares se terminaron beneficiando los bancos privados a partir de esta modificación. Pero para que la ciudadanía nos entienda, las tasas de interés se fijan a través de regulaciones que determina el Estado ecuatoriano a través de la Junta de Política Monetaria y Financiera, y esas tasas de interés se definen a partir de el tipo de segmento que uno ocupa en la economía. Mientras más grande es tu empresa, más baja va a ser la tasa de interés, porque se asume que los bancos van a correr más riesgo si es que uno le presta el dinero a una persona que no cuenta con tantos ingresos anuales. De esta manera, si es que uno es un microempresario, que se entiende como microempresario aquella persona que tiene ingresos de 0 a 100 mil dólares, la tasa de interés va a ser hasta de 30%. Si uno es una pequeña empresa que va de 100 mil a 1 millón de dólares, sus ingresos, la tasa va a ser de hasta 11%. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para beneficiar a la banca privada? Aumentaron el segmento de microcrédito y la definición, y pasaron de 0 a 100 mil a 0 a 300 mil. Por tanto, todos aquellos empresarios, personas naturales que tenían ingresos de 100 mil a 300 mil durante un año, pasaron de pagar 11% a 30%. Y ese impacto se estima que fue de 67 millones de dólares de ingresos extraordinarios durante el 2019 para la banca privada, y eso explica, y eso quiero que entiendan las personas que nos están escuchando, que la banca privada tuvo en el 2019 un récord histórico de beneficios y utilidades nunca antes visto, en plena recesión económica, cuando el Producto Interno Bruto en el Ecuador en el 2019 estaba cayendo, cuando había miles de personas que estaban ya perdiendo los trabajos y el sector productivo no lograba recomponerse. En ese año, en esa crisis económica del 2019. Y en año de crisis política también, perdón, consejero, que le interrumpa, solo de octubre. Así es, en plena crisis los bancos rompieron récord histórico en utilidades, y frente a ese resultado nosotros nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que esto fue lamentablemente
por una modificación reglamentaria que no se había dado en más de 8 años y que benefició a la banca privada como lo estamos demostrando. ¿Cuál es el prejuicio que van a tener y están teniendo estos microempresarios que pudieron acceder a esos créditos con esas tasas de interés, consejero? Claro, al día de hoy todavía muchos de esos empresarios, muchas de esas pequeñas empresas siguen pagando esas tasas de interés de hasta el 30%. Tenemos ya unas pequeñas estimaciones de los incrementos en los ingresos de los bancos a partir de esta modificación y esta subida de esta tasa de interés. Pero más allá del impacto real que está en las estimaciones que nos presenta la Superintendencia de Bancos, imagínense ustedes lo grave que es que una superintendencia que debería estar encargada de velar por todo el sistema financiero, por los usuarios del sistema financiero, se dedique a gestionar frente a la Junta de Política Monetaria y Financiera un incremento en las tasas de interés para este segmento de la economía. Estamos hablando de un segmento no menor, es un segmento que genera más de 500,000 de trabajo, me refiero a la pequeña empresa. Estamos hablando que hay alrededor de 60,000 pequeñas empresas en este Ecuador. A este segmento que genera trabajo, que genera ingresos para el Estado ecuatoriano, que aporta a la economía, a este ingreso, a estas empresas se les pasó de aplicar una tasa de interés del 11% a una tasa del 30%. De esta forma, esos esfuerzos que hacen estas empresas básicamente son para entregarlas a los bancos porque no hay persona o economía o empresa que aguante unas tasas de interés tan altas. Consejero Dávalos, ¿es normal? Sí, ¿Es habitual o es normal dentro de este mundo de los bancos que esto suceda? Es decir, las autoridades que se supone están para controlar esta actividad deben ceder a la petición de un banco en especial para beneficiar este sector. ¿Han podido conversar con la superintendenta Ruda Regui sobre el tema? ¿Les ha entregado información? ¿Les ha explicado por qué se dio esto? Sí, Licenia, en realidad no es normal. Esto es una cosa extraordinaria, no sucede todos los días y mucho menos con la rapidez con la que sucedió. El superintendente de bancos, que en el momento de solicitar la modificación de los segmentos, no era Ruda Regui la superintendente en ese momento había un superintendente encargado por Julio César Trujillo en funciones, que durante esos 3 meses de gestión, porque en realidad estuvo 3-4 meses en la gestión, lo único que hizo fue solicitarle a la Junta de Política Monetaria. Aquí estamos hablando de un posible delito de tráfico de influencias, dicen. Esto tiene que ser investigado. Nosotros, como Consejo de Participación, vamos a procurar emitir este informe lo más pronto posible a las autoridades que corresponden, a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría, porque no puede ser posible que las instituciones que deberían velar por los intereses de las grandes mayorías tengan que estar tramitando modificaciones a las tasas de interés a pedido de un banco privado, en este caso del Banco de Guayaquil. Ahora, lo que les ha dicho la superintendenta, perdóname, Alexis, solo para cerrar, ¿qué les ha dicho la superintendenta Regui? Porque yo supongo que si bien ella no estaba en el periodo en el que esto se dio, debe conocer la información, pues está en el cargo. ¿Ella les ha dado a conocer algo sobre el tema? ¿Les ha dado alguna explicación? ¿Le han pedido ustedes una explicación? Hace un año, la superintendenta Regui fue invitada al Pleno del Consejo. En el Pleno del Consejo yo personalmente le pregunté por qué los bancos habían tenido estos ingresos extraordinarios y este récord en utilidades durante el 2019, y la señora superintendenta nos dijo que era por una eficiencia en el manejo de estas instituciones. Digamos, no hay un comunicado público todavía de la superintendenta sobre estas modificaciones a las tasas de interés frente a esta denuncia pública que yo he presentado el día miércoles. Estamos esperando que la superintendenta lo que debería hacer es transparentar los números concretos, las cifras reales de con cuántos millones de dólares se beneficiaron los bancos a partir de esta modificación en los segmentos de las tasas de interés. Consejero, yo le quería plantear una inquietud que tiene que ver con la complicidad
de los entes públicos que deberían estar, digamos, más interesados en beneficiar a las grandes mayorías y no a los grupos financieros o a las élites o a los banqueros. Entonces, en este caso, digamos, lo que ha hecho la Junta, el rol que juega, como decía Licenia, la superintendenta o el superintendente y el propio gobierno, cediendo a las presiones o a los pedidos de un banco en específico, creo que nos da muestra del control de lo público que han tenido durante estos últimos años estos grupos financieros y estos grupos fácticos de poder sobre el gobierno. Sí, así es, Alexis. Y eso es lo inmoral de la medida y eso es lo que tenemos que como sociedad rechazar. En ningún país del mundo se va a ver lo que encontramos nosotros que sucedió en el 2019. No puede ser posible que frente a un pedido de una modificación de unos segmentos, la superintendencia de bancos, que debería haber emitido un informe técnico en donde por lo menos se evaluara los efectos negativos de una posible modificación de esta naturaleza, tramite rápidamente esta solicitud y en menos de 3 meses el economista Richard Martínez, ministro de Finanzas y presidente de la Junta Política Monetaria, apruebe esta modificación teniendo como base un documento en donde se estima que los bancos se van a beneficiar con 67 millones de dólares, los bancos privados. Uh-huh. Esto es por lo menos inmoral, si no es ilegal. La tarea está ahora determinar responsabilidades puntuales y que el sistema financiero reflexione que este tipo de decisiones no se pueden volver a cometer. La banca privada y la banca en general es una institución que debería aportar en el desarrollo del país, que debería entregar créditos para que la economía desarrolle sus capacidades máximas, no para beneficiarse en momentos de crisis económica y tener unos ingresos nunca antes vistos que triplicaron los ingresos que se recibían de utilidades en el 2016. Es decir, en el 2016 ya recibían 200 y pico millones de dólares como utilidades, en el 2019 615 millones de dólares. Consejero Dávalos, esta denuncia busca, entiendo yo, establecer y entre los responsables de esto, me imagino por los tiempos, debería estar el ministro de Finanzas, exministro de Finanzas ahora, Richard Martínez, quien fue, entiendo, quien colaboró para que esto se dé de forma mucho más rápida, y el ex superintendente encargado, superintendente de bancos, Juan Carlos Novoa, que dijo ustedes, fue nombrado por el Consejo Transitorio. Ellos deberían estar entre los responsables si es que las investigaciones así lo determinan. Pero ¿qué posibilidad tenemos de que se pueda conocer esta información y no se les ocurra, como en el caso de las vacunas, declarar la información reservada? Y es por eso, Licenia, que nosotros aprobamos el miércoles en el Consejo de Participación que esta información se haga pública a través de la página web del Consejo. A más tardar en la tarde de hoy, yo publicaré el link en donde vamos a poder tener acceso a todos estos documentos, porque a partir de esta información se pueden desarrollar varias tesis doctorales. Es decir, quisiéramos que la academia, economistas, se pongan a investigar el impacto real de una medida de esta naturaleza. Son datos técnicos, son datos que también ya lo estamos analizando nosotros, pero obviamente la información tiene que ser pública, a pesar de que la superintendenta de Banco, Ruda Regui, en un primer momento, cuando yo le solicité la información, me dijo que esta información era reservada, tratando de ocultar la misma como tradicionalmente ha hecho este gobierno. Sí, lastimosamente esa fue la decisión de la superintendenta en ese momento. Luego pudimos contar con acceso a la información a través del Ministerio de Finanzas. Sí. La investigación les ha tomado, consejero. Le pregunto esto porque va a haber gente que diga, a ver, el consejero Dávalos lanza esta denuncia porque estamos en medio de una contienda electoral y el dueño del Banco de Guayaquil es Guillermo Lasso. Alexis, qué bueno que haya podido recoger todos los insumos para poder lanzarlos en este momento, porque en este momento de campaña es cuando la gente más tiene que reflexionar su voto y más tiene que tomar conciencia sobre cómo se ha manejado el país durante los últimos 4 años. Si es que una decisión como la que se tomó
en el 2019 sirve para que la gente reflexione su voto, pues mucho mejor. Nosotros veníamos investigando esta denuncia ya alrededor de un año, Alexis. Teníamos los documentos, en un primer momento no podíamos publicar esta información porque era información incompleta y además que de acuerdo a la Superintendencia de Bancos era información reservada. Luego tuvimos ya a finales de agosto del año anterior la información por parte del Ministerio de Finanzas de todos los informes técnicos que incluían la decisión de esta medida, y a partir de agosto del año anterior ya pudimos reconstruir cómo se fue dando forma a esta decisión, por lo menos antiética, y que nos hace reflexionar el tipo de autoridades que hemos tenido durante los últimos 4 años. ¿Y que evidencia el cogobierno que ahora están tratando de negarlo a como dé lugar? Francamente, no entiendo cómo una solicitud formal de un banco privado, de uno, pueda tener unas implicaciones reglamentarias de esta naturaleza en menos de 3 meses. Si es que no hay una relación entre el Banco de Guayaquil, el superintendente encargado de ese momento y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, no se entiende cómo ni siquiera se dieron el lujo de medir el impacto real que esto podría provocar en las utilidades de los bancos. ¿Estaba todo posiblemente coordinado, cree usted, consejero? Esa es nuestra preocupación, esa es nuestra preocupación. Nosotros creemos que sí. Consejero, yo quisiera abordar otro tema con usted a propósito de los acontecimientos de esta semana. Digamos, a mí me ha quedado claro el asunto de los bancos. No sé si la Liz tiene otra pregunta más sobre este tema, pero yo sí quisiera conversar con usted sobre lo que ocurrió en la Asamblea en el transcurso de esta semana, en donde impidieron o bloquearon la aprobación de unas reformas parciales de la Constitución, entre las cuales se planteaba la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Usted ya lleva algún tiempo al frente de la consejería y debería decirle a la gente también, porque creo que una de las deficiencias que tiene esta institución es que finalmente no terminó de empatar mucho con el ideario que tienen los ciudadanos con respecto del rol que ustedes desempeñan en el Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que hace el Consejo de Participación y si es o no importante que este organismo siga existiendo? Gracias, Alexis, por tu pregunta. Y sí, esta semana la Asamblea Nacional decidió no dar trámite a una posible reforma a la Constitución, que lo que permitía era eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el Consejo se creó en la Constitución del 2008 para darle poder y peso a la participación ciudadana. Nosotros, como lo hemos dicho de manera reiterada, nosotros no suplantamos a la participación ciudadana. Nosotros no asumimos un rol desde el Estado para invocar la participación ciudadana. Nosotros lo que hacemos es darle herramientas, fomentamos los procesos de participación y organización social. Y qué mejor que haya una institución pública que dé aliento, soporte a las organizaciones sociales y a los mecanismos y procesos de participación, porque sin esos procesos de participación no hubiéramos tenido la denuncia pública de la venta del Banco del Pacífico. Sin esos mecanismos de participación, sin esas veedurías ciudadanas, no hubiéramos denunciado tantos abusos en las ventas de las empresas públicas. Y es el Consejo de Participación el que fomenta, aporta, a veces con todas las limitaciones del caso, al no poder contar con no todos los recursos económicos que quisieran, pero tener una institución de esta naturaleza que aporte en la vida democrática del país creo que es importantísimo. Más allá de esto, yo quisiera decirles que el gran anhelo de la Asamblea Nacional era recuperar la posibilidad de designar las autoridades del Estado. Creo yo. Y en ese sentido, consejero Dávalos, ¿ustedes van a continuar con esta labor ahora que ya no tienen esta amenaza por parte de la Asamblea Nacional que significaba esta reforma parcial de la Constitución, pero ahora ustedes van a poder hacerlo? ¿Qué va a pasar con las autoridades de control? ¿Qué van a hacer al respecto, por ejemplo, de casos en los que hay autoridades que no han sido evaluadas y que siguen en funciones? Chile, Senia y Alexis,
en realidad a nosotros, después de esta decisión que ha tomado la Asamblea Nacional esta semana, nos cae una responsabilidad enorme, y es que el Consejo tiene, creo yo, una nueva oportunidad, capaz la última, de demostrarle al país que hay cómo designar autoridades de manera transparente, que hay cómo designar autoridades siguiendo concursos de oposición y méritos, donde realmente podamos elegir a los mejores ecuatorianos, a los más preparados, a los que tengan mejor perfil profesional, a los que hayan demostrado a lo largo de su vida una trayectoria impecable. Y es por eso que nosotros asumimos como Consejo de Participación esta decisión de la Asamblea con la más alta responsabilidad, sabiendo que tenemos que demostrarle al país que sí hay cómo nombrar autoridades de manera transparente, y eso es lo que pensamos hacer. Consejero, hay un tema que ahora está generando noticia en las redes sociales a propósito de la divulgación de los supuestos nombres que estarían involucrados en la lista VIP de los vacunados por el gobierno nacional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene también entre una de sus atribuciones o competencias la lucha contra la corrupción, pero no se ha visto de momento absolutamente nada o intenciones, por lo menos públicas, de investigar este acto que ha resultado bochornoso y que avergüenza a todo el país e indigna, porque mientras 17 millones de ecuatorianos están todavía expectantes en medio de una pandemia que ha cobrado miles de vidas, acá tenemos un grupo de privilegiados muy cercanos a Lenín Moreno y a uno de los candidatos presidenciales que ya han accedido a la vacuna. Según el medio digital que está divulgando los nombres, entre los vacunados estarían Jaime Durán Barba, asesor político de Guillermo Lasso, Osvaldo Hurtado, aliado político de Guillermo Lasso, representante de la Democracia Cristiana, Pablo Vetter, exministro de Finanzas, y de momento también el ministro de Defensa Nacional, Osvaldo Jarrín, quien es uno de los señalados por los actos violentos de octubre y la represión de parte del Estado ecuatoriano. ¿Qué decir sobre esto? Gracias, Alexis, por tu pregunta. Y sí, el momento en que la Fiscalía General del Estado abrió un proceso de investigación, lastimosamente nosotros no podemos duplicar funciones, y el Consejo, a pesar de que en su momento había iniciado ya la investigación, no podría continuar con la misma porque esta ya forma parte de un proceso de investigación de la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, nosotros en el pleno del Consejo, hace alrededor de ya un mes, cuando iniciaron estas denuncias, nosotros le exigimos al presidente de la República la renuncia del ministro de Salud, porque concuerdo contigo, no hay peor situación que en la que vivimos actualmente, en donde frente a una escasez de una vacuna que ya debería estar al servicio de todos los ecuatorianos, se las entreguen de manera discrecional, atendiendo a solicitudes puntuales de un grupo minoritario de una población que necesita ser atendida de manera inmediata. Eso no es ético, la sociedad la rechaza. Nosotros como Consejo de Participación, Alexis, hemos dicho enfáticamente que la Fiscalía continúe con las investigaciones y que se ponga la renuncia, como en su momento lo hicimos, del ministro de Salud. Uh-huh. Frente a lo que estamos viviendo, Alexis, es, aparte de rechazar, nosotros lo que creemos es que se tiene que transparentar ya el proceso de vacunación. No puede ser posible que sigan habiendo casos de vacunados de manera discrecional. Primero hay que atender a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones que están en contacto permanente con el posible contagio. De esta manera debería haber un plan diseñado de manera pública en donde se explique a todos los ecuatorianos cómo se va a hacer el proceso de vacunación. Ya no podemos seguir viviendo en esta situación en la que estamos, y es producto de un mal manejo de una crisis sanitaria que desde el día 1 el gobierno nacional entendimos que no lo podía manejar.
Consejera Dávalos, sin embargo, ¿usted no cree que le faltó un poco más de proactividad al Consejo de Participación Ciudadana, que se supone también entre sus facultades está luchar contra la corrupción, y que haya tenido que ser acción jurídica o que haya tenido que ser la Defensoría del Pueblo la que exija la publicación de la lista de los vacunados VIP? Justo hoy se vence el plazo para que las autoridades sanitarias entreguen esa información y ya sabemos que no lo han hecho por partes, y que la Fiscalía se adelantó a recolectar parte de esa información, y obviamente viniendo de la Fiscalía encabezada por quien está, no lo vamos a saber. Ahora se está dando a conocer de forma particular por este medio digital aposta, como lo ha dicho Alexis, pero allí no, ustedes no hacen una autocrítica de esa falta de proactividad, porque esto debe haber sido también una iniciativa del Consejo de Participación. Sí, les señalo, lo hicimos en su momento. Lo que pasa es que capaz no tenemos unos buenos mecanismos de comunicación como consejo para posicionar muchas de las actividades que nosotros hacemos. Sin embargo, claro, también decirles que nunca nos íbamos a imaginar que iban a ser capaces de poner las vacunas a sus amigos o a los familiares de las autoridades que forman parte de este gobierno. O sea, entendíamos que eso no en un escenario normal no debería haber pasado nunca. O sea, los escándalos que estamos viviendo el día de hoy, digamos, son producto de unas decisiones que realmente no se llegan a entender, y ojalá la Fiscalía General establezca responsabilidades puntuales. Nosotros estamos siguiendo estas investigaciones y vamos a creamos una veeduría ciudadana que está vigilando este proceso de vacunación. No se está todavía completando la lista de veedores que van a seguir este proceso. En todo caso, les vamos a dar todo el apoyo y todo el soporte que sea necesario para que este informe saque unas conclusiones que nos digan quiénes son los responsables reales de estas decisiones, Lesenia. Poco para complementar la información que les dábamos a conocer y que le preguntábamos también sobre aquello al consejero Juan Javier Dávalos. La mayoría de los vacunados de esta lista VIP, Licenia, amigos, quienes nos ven y nos escuchan, recibieron la vacuna en el Hospital de los Bases. Es decir, se confirma el hecho de que rompieron este principio de que las vacunas tenían que ir destinadas, o las primeras vacunas tenían que ir destinadas a los equipos médicos encargados del manejo de la crisis sanitaria que estaban en primera línea. Son unos miserables. Entre esos está, obviamente, la esposa del presidente Lenín Moreno, la señora Rocío González, y también rectores universitarios como Carlos Larreategui. Nada más. Agradecerle a Juan Javier Dávalos, consejero de Participación Ciudadana, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muchísimas gracias. Nosotros con esto nos vamos despidiendo, Liz. Se termina el tiempo, ¿no? Así es, Alexis. Nos despedimos, y nos despedimos con la indignación que este tipo de información le genera a todos los ciudadanos. Se confirma más para el grupo de privilegiados al que se ha gobernado durante todo este tiempo. Y eso es lo que nos espera en caso de que se decida por personas que gobiernan para sus grupos. Lamentable. Tiempo de despedirnos, Alexis. Hay que seguir adelante, hay que estar pendientes de la información. Vamos a tratar de darles a conocer, por supuesto, lo que se produzca en el transcurso del día respecto a este y otros temas. Nos encontramos en estos diferentes espacios informativos y, como todos los días, les dejamos muy bien acompañados. Ya viene a continuación 7F. Nos despedimos, cuídense, usen la mascarilla, lleven su alcohol, lávense las manos, porque ustedes ni se tratan en el Hospital de los Bases, ni son de apellido Vetter o Larreategui. Un fuerte abrazo, nos encontramos el domingo, día de debate, y después el lunes. Así es, tenemos una programación especial el día domingo a partir de las 19 horas, donde analizaremos el debate presidencial para la segunda vuelta, así es que están todos invitados a seguir la señal de Pichincha Universal y de nuestras redes sociales para que se informen y puedan también participar y enterarse, informarse de manera crítica sobre lo que va a ser este debate para la segunda vuelta, Alexis. Fuerte abrazo. Lo mismo.